Bueno, lo primero que voy a aclarar es que hoy voy a dar, digamos, lo que es la parte práctica de lo que sería el proyecto de instalaciones de provisión de agua sanitaria. Van a ver que yo voy a pasar pantallas en función de lo que ya se ha dicho en las teóricas y ustedes han empezado a ver por ahí en los planos respecto a desagües locales. Lo que le pido, si tienen alguna duda, me paran, preguntan y contestaremos. Si no, yo voy a empezar a pasar y el objetivo es un poco darle una visión general y después entrar en la particularidad que le puede alcanzar al proyecto de los edificios de ustedes. Bien. Lo primero que voy a tratar de contextualizar o que ustedes tengan un conocimiento de qué entendemos por proyecto de instalaciones sanitarias, ¿sí? Es decir, la materia divide en dos trabajos prácticos que abarcan todas las instalaciones sanitarias. Es decir, el trabajo práctico número 1, que son los desagües de efluentes cloacales y de efluentes pluviales. Y el trabajo práctico número 2, que abarca, digamos, las instalaciones de agua, provisión de agua sanitaria. ¿Sí? Lo vemos por separado por una cuestión de practicidad, pero en realidad eso es un conjunto. También vamos a incorporar en el trabajo práctico número 2, que está en el campus, al igual que el número 1, tiene los lineamientos, es decir, el paso a paso de qué es lo que buscamos para lograr un proyecto. En realidad, lo que ustedes van a desarrollar a nivel anteproyecto. Después habrá un ajuste en función de los distintos intervinientes, digamos, los proyectistas y los que construyen en función de lograr el objetivo final de qué es el proyecto. Bien, lo primero es pongámonos de acuerdo en la simbología y pongámonos de acuerdo en los colores para poder, digamos, cada uno que ve el plano o la documentación poderlo entender. Al igual que las instalaciones de desagüe locales, no estoy agregando ni diciéndole nada. Ustedes van a ver que la realidad, un proyecto, tiene una planta tipo que aparece acá en la pantalla, donde van a encontrar los desagües sanitarios, ¿sí? Y la provisión de agua. Para que seamos más claros y de acuerdo a lo que nosotros pedimos, ven un núcleo sanitario donde tenemos desarrollada la instalación de desagüe cloacal con su cañería de descarga y ventilación, y después los distintos componentes, las distintas bajadas o subidas según corresponda de la instalación. ¿Sí? Acá tenemos en amarillo el desagüe pluvial, que es una bajada, caño de lluvia, y después tenemos la subida, que se vendría a ser de agua, la impulsión de agua, digamos, del tanque de bombeo al tanque de reserva. ¿Sí? Después tenemos llave de paso, la bajada y montantes y bajadas de agua caliente y las bajadas de agua fría. Podemos observar acá cómo se identifica cada uno de los artefactos, ¿sí? Y la manera de lo que llamamos transferencia, pues vamos a ver un poquito mejor más adelante. La descarga del inodoro no tiene un depósito, como pueden observar, sino una válvula. Básicamente es lo que van a ustedes plasmar en, digamos, en los planos del proyecto de instalaciones sanitarias. Bien, acá entramos, ya lo vimos con los desagües cloacales, que podíamos hacer los cortes de ese edificio. Yo estoy dando un esquema general para que tengan el objetivo hacia que apuntamos. Acá hay un corte, yo les dije que había dos maneras de hacer un corte, que a mí la manera que aparece acá, bueno, el corte de la instalación de agua me parece un poco más clara y gráfica.
hay quienes lo desarrollan sobre el propio edificio, que a veces puede resultar confuso. Los que están acostumbrados, por supuesto, no tienen mayormente problemas, ¿no? Acá, pero claramente, acá podemos ver que es un edificio de planta baja, con 2 subsuelos, y tiene 12 pisos al final y al nivel azotea. Vemos que graficamos la conexión domiciliaria. Esto es un tanque de bombeo que se encuentra en la planta de subsuelo. Este tanque de bombeo está puesta en ese lugar. Después vamos a ver por qué. Impulsa a un tanque de reserva y este a su vez, mediante un colector, va a las bajadas, que una de las bajadas provisiona agua o proporciona agua a lo que es la parte térmica del agua caliente, que es un sistema central, ¿sí? Bien, vamos un poquito más, a ver un poquito más en detalle, vamos a hablar un poco de lo que se dijo en la teoría y cómo podemos, digamos, plasmarlo, ¿sí? Lo primero que hablamos de la conexión domiciliaria, que ingresa agua. En este caso tenemos el reductor de vacío, porque es un diámetro mayor a 25, o mayor a 1 pulgada. Entonces tenemos que subir la conexión a 2,50 m, tenemos la válvula de aire, y ahí alimentamos con un flotante mecánico a un tanque. El tanque está en el segundo subsuelo. Las razones por las cuales van a encontrar ustedes en discusión, si discuten con los arquitectos, si tienen proyecto, o el ingeniero que proyectó ese edificio, es porque ubican el tanque en el segundo subsuelo cuando yo voy a requerir mayor potencia para impulsar el agua al último piso, ¿sí? A donde está el tanque. La cuestión es, en general, le van a decir a ustedes que las cocheras tienen un costo y que las fundaciones, es mejor ubicar un tanque de bombeo y apoyarlo directamente en el suelo. Entonces, estas son condiciones que también hay que tener en cuenta cuando uno proyecta. Uno le parece que no es racional, pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, el sistema de bombeo lo que hace es impulsar al tanque, y el tanque a su vez tiene bajadas, y que me va a ir alimentando los distintos pisos. ¿Por qué traigo yo esto? Para que ustedes vean, hay algunas cuestiones que quiero que tengan en cuenta. Estas cruces rojas están indicando cambio de diámetro de cañería. Esto que está acá, que dice un gabinete de reductor de presión, recordemos que en la clase teórica se les dijo, ojo que tenemos presiones mínimas y ojo que tenemos presiones máximas, ¿sí? La presión máxima era 45. Bueno, yo recomiendo 40 metros de nivel del fondo de la losa del tanque reserva al suministro del artefacto, ¿sí? Entonces, hay distintas soluciones. Estas soluciones, si quieren verlo, lo pueden ver en instalaciones de obras civiles 2, en edificios de altura, donde tengo que reducir la presión. Es decir, bajar la presión cuando pasa esos 4,5 metros, 45 metros, tengo que reducir la presión. Una de las formas es, como está resuelto acá, con un reductor de presión. Puedo poner un tanque, hay distintas soluciones, así que lo pueden ver, hay bibliografía que les interese un poco más. También las bajadas alimentan a lo que es el servicio de agua caliente, ¿sí? A los generadores. Entonces, yo tengo la entrada de agua fría por abajo, y tengo los retornos también que ingresan por la parte de abajo, y el agua caliente va por colectores, montantes, y distribuye a los pisos superiores. ¿Por qué traigo esto acá? Porque ven
acá en esto lo que está figurando son un sistemita de bombas recirculadoras. Quiere decir que este edificio, según lo que dijo el ingeniero Gonzalo Pampuro, este edificio tiene pérdidas que prácticamente no hacen posible o dificultan la circulación normal del agua caliente. Si recordemos que el agua caliente sube a nivel, va subiendo por diferencia de temperatura, diferencia de densidad, y que cuando se va enfriando va por su propio peso a una recirculación, ¿sí? Si estas, digamos, recorridos son importantes, evidentemente esta tiene un retardo importante, tiene demasiado retardo para que se circule el agua. Lo que yo voy a necesitar son pequeñas bombitas que vencen esas fricción, digamos, por decirlo de alguna manera, no dan presión al sistema, sino simplemente esa fricción. Por eso yo quería traer que vean esto, la cuestión. También el agua caliente tiene que estar en función de esto, de las presiones mínimas y las presiones máximas, tal cual lo que hablamos del agua caliente, ¿eh? Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea, un proyecto de un edificio, digamos, de cierta envergadura. Otra cosa que quiero destacar de este proyecto es que yo tengo la impulsión, la subida al tanque, o sea, el suministro del tanque, ¿sí? Tengo acá en este sector el tanque, ubico, llegó el agua y la distribuyo, ¿sí? Van a ver que acá tiene una forma como un sifón invertido. Entonces, hablamos de ruptor de vacío de la entrada, hablamos de ruptor de vacío por artefacto peligroso, y ahora hablamos de ruptor de vacío para un tanque mixto. ¿Qué quiere decir tanque mixto? Mixto quiere decir que lo uso para dos usos, por decirlo de alguna manera redundante. Uno es para incendio, y otro es para la provisión de agua fría. Bien, uno de los requisitos de incendio es que yo, utilizando el agua fría, mi consumo normal del edificio, no, digamos, utilice todo el contenido del tanque y produzca de alguna manera que cuando tenga un incendio no tenga reserva de agua suficiente. Entonces, las normas, eso ahora el código de la edificación modificó, por suerte, porque pedía 40.000 litros, ahora, digamos, en función, sin instalaciones fijas, ya lo vamos a ver cuando veamos incendio, sin instalación fija o rociador, piden determinadas, digamos, caudales un poco más accesible y no la propuesta que tenía el edificio. Entonces, para que no se produzca el vacío, digamos, si yo tengo el tanque ubicado en este sector, yo tengo que limitar la salida del agua, ¿sí? A este nivel, digo, bueno, esta es mi reserva de incendio. A partir de ahí sale agua, y alimento la bajada de agua fría, ¿sí? A los distintos núcleos. Bien. Por otro lado, también tengo la llegada de montante, retorno de agua caliente, con la diferencia de niveles. Lo que quiero marcar acá también, que es un error que a veces cometen, y que cuando hablamos de vasos comunicantes, acá dice techo, tanque, reserva mixto. Quiere decir que la losa que cubre el tanque, que cierra el tanque, está a este nivel. Quiere decir que las ventilaciones o los ruptores o lo que sea tienen que estar por encima, tanto de agua fría como de agua caliente. Lo único que me falta agregar es que las instalaciones de agua caliente, igual que las de calefacción, eso lo vamos a ver un poco más puntualmente, requieren dilatadores. Depende del material, van a tener dilataciones importantes. Esta es una cuestión, un pantallazo general. Espero no haberlos acobardado con los comentarios. Pero vamos a ver lo que hablamos del tanque mixto, un poco más específico, un poco más claro. Este es un tanque de reserva.
donde el suministro principal o el uso principal es incendio, ¿sí? Estas bajadas que están acá, con las válvulas de retención, válvulas llave de cierre, son para los establecimientos fijos, ¿sí? Después tengo una salida con su llave de paso, llave de corte, que pasa este sifón, y en realidad mi reserva está en el límite. Entonces sigue suministrando a las bajadas. El tanque está lleno, se corta el funcionamiento de la bomba, llenó, empieza a utilizarse, empieza a bajar hasta que llega en el límite, ¿sí? El límite de mi incendio que yo tengo que conservarlo por los requerimientos reglamentarios. Si yo esto no lo conecto a la atmósfera, evidentemente este sifón va a seguir funcionando y mi reserva se va a vaciar, este tanque se va a vaciar completamente. Entonces se le pone un escape a los efectos de que cuando llegue a este nivel, ingresa aire y corta como el ruptor de vacío que ustedes tienen a la entrada cuando tiene más de 1 pulgada en la conexión domiciliaria. ¿Está claro hasta acá? Están todos en silencio. Sí, 10 puntos. Bien. Provisión de agua fría. Vamos a un poquito entrar ya lo que es el trabajo práctico, provisión de agua fría. Vamos a recordar que tenemos una conexión domiciliaria. El requerimiento de la capacidad o el abastecimiento de agua que requiere ese edificio por un término de 24 horas. La impulsión, si el sistema que utilizamos ya sea por gravedad o presurizado, siempre vamos a tener un sistema de impulsión. Y por último son las ubicaciones de las cañerías, es decir, todas las cañerías de impulsión, las bajadas, la distribución en los núcleos sanitarios, la ubicación de los distintos elementos que hacen al buen funcionamiento de la instalación y al mantenimiento, es decir, llave de paso que me permiten cortar el suministro para reparar, canilla de servicio, todos los elementos que componen la instalación de agua fría. Y por último, lo que dijo el ingeniero Gonzalo Pampuro, el cuadro resumen, para que quede claro dentro de la documentación qué es lo que estamos requiriendo. Por otro lado, la provisión de agua caliente, básicamente vamos a tener componentes de la planta térmica que puede estar ubicado en el subsuelo, puede ubicar en la azotea, según requiera, según el proyecto de arquitectura, con todos sus elementos, también la distribución de las cañerías, ubicación de colectores, cañerías, etc., ubicación de los accesorios para lo mismo que el agua fría, ¿sí? Y el cuadro resumen completo. Bien. Esto que voy a decir ahora, siempre lo decimos, y son aplicables para cualquier tipo de instalación. Es decir, todas las que vemos nosotros, cualquier tipo de instalación, son las pautas a considerar de proyectos, son ineludibles. Es decir, esto que llamamos de recorridos directos, es decir, yo siempre les dije a ustedes, bueno, fíjense en cuál es mi problema principal, lo resuelvo, el trazado de la cañería lo más directo posible, sin interferencia, con los elementos, los materiales que tengo, los accesorios que tengo, y siempre en forma de recorrido directo, privilegiando siempre lo principal. Si hablábamos de inodoro a la turca o inodoro común, privilegiando por otros tema de artefactos sanitarios, ¿sí? Siempre directo. El otro es evitar superposiciones. Imagínense ustedes en la instalación, las instalaciones de un edificio, no solamente están las instalaciones sanitarias. Ustedes van a ver la instalación de gas, lo vamos a ver, aire acondicionado, incendio, toda una serie de instalaciones que hacen al uso del edificio que cada vez se complica
o se complejiza más en función de lo que es el uso del metro cuadrado, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ser analizado y estudiado. 10 minutos de tablero ahorran millones de dolores de cabeza, ¿sí? Y por último, la accesibilidad. Es ineludible la accesibilidad en las instalaciones, de cualquier tipo que sea, porque yo necesito mantenerla. Necesito el acceso, por ahí para el funcionamiento, ¿no? Pero sí para mantener y verificar y controlar las instalaciones de cualquier tipo. Así que estos son los 3 requerimientos que ya lo hablamos tanto en la teórica como en la práctica de desagüe de fuentes cloacales, pero son válidos y lo van a escuchar durante todo el cuatrimestre para las distintas instalaciones. Bien, vamos a empezar a ver, voy a dar un ejemplo sencillo para que se pueda entender. Ya las dificultades las van a encontrar ustedes en el desarrollo de su TP, que van a ser resueltas por ustedes mismos, espero, o con ayuda del docente que está a cargo. Bueno, primero vamos a hablar de una selección provisión por gravedad. ¿Qué quiere decir por gravedad? Quiere decir que tengo un tanque de bombeo y un tanque de reserva. Bien, la conexión domiciliaria interna, la accesibilidad, la ubicación de los tanques, en función de qué ubicamos los tanques dentro de mi edificio, los sistemas de impulsión, las columnas y bajadas, que es un poco lo que tuvimos bien. Bien. Lo primero es suministro de agua, la conexión. Esa conexión alimenta a través de un flotante mecánico, un tanque de bombeo. En este caso estamos por un sistema de gravedad, un flotante eléctrico que para las bombas. Las bombas impulsan y alimentan el tanque de reserva. El tanque de reserva, a través de bajada, alimenta los distintos núcleos sanitarios. La conexión domiciliaria era lo que abarcaba el propio, digamos, entidad, que es el ente prestatario del servicio, es el que me está suministrando, la distribución, la llave maestra de corte, que solamente, y el medidor. Línea municipal, de ahí para adentro es mi responsabilidad, la responsabilidad del propietario, responsabilidad del proyectista o del ejecutor de la obra. Bien, tengo la conexión, siempre las cañerías van por encima del piso a 30, 40 centímetros. A partir de ahí, esta conexión alimenta al tanque de bombeo. Tengo que tener una llave de paso general, que ustedes vieron en la clase teórica la función, y además una canilla de servicio para el lavado de vereda con su llave de corte. Esta ubicación, estos elementos, de la línea municipal no tiene que estar más allá de 1 metro y accesible a los propietarios. Bien. Tanques de agua. Sistema de impulsión y provisión, vamos a ir viendo alguna cuestión. Tanque de reserva, imagen para que sepan de lo que estamos hablando. Se vio la teórica, así que no voy a entrar. Pero voy a entrar respecto al tanque de reserva, algunas consideraciones para poderlo ubicar, digamos, de manera que me resulte la instalación un mejor funcionamiento y más económica. Vemos en esta planta, una planta tipo, distintos núcleos sanitarios que están marcados en rojo. En rojo, un cuadro rojo. Digamos, un toilet, sí, inodoro lavatorio, una pileta de cocina, un baño que tiene una bañera, un inodoro y una pileta de lavar. Esto es lo mismo, ¿sí? Y esto lo mismo. Y acá tenemos un baño, digamos, que tiene, o el núcleo sanitario que tiene mucho más peso que los otros. Este es un baño completo, un baño inodoro, ducha, un hidromasaje, 2 lavatorios.
Entonces, yo siempre digo lo mismo, que es algo que entendemos nosotros, los que empezamos a estudiar desde cero esta carrera. El baricentro de la fuerza. Entonces yo acá, la conveniencia de mi distribución de mi tanque es en función del peso que tiene cada uno de los núcleos. Eso por un lado. Lo voy a tratar de poner lo más cerca posible a aquellos que requieren mayor suministro de agua. Es decir, este sería uno, estos serían los otros tres, y después seguirían estos dos. Entonces, tentativamente lo puedo ubicar. ¿Dónde lo ubico? Y evidentemente voy a tener un tema estructural. Es decir, no solamente ese peso, ese agua que sube, también tiene que ser llevada a nivel suelo. Entonces, digamos, podría ubicarlo acá, podría ubicarlo acá. Si yo lo ubico en esta zona, estructuralmente, tengo columnas, puedo ubicarlo y no tengo problemas. Bien, y de ahí voy a ir distribuyendo a los distintos núcleos. El que está abajo también lo alimenta. Bien, ahí es más o menos planteado una posible ubicación del tanque de reserva. ¿Cuáles son las cuestiones? Y bueno, las visuales que el arquitecto empieza con que no se ve bien, no queda bien, qué sé yo. Si este es el frente, ese problema podríamos evitar la discusión. ¿Bien? La otra cuestión de la ubicación, evidentemente, tiene que ser recorrible para que yo lo pueda, en la azotea, para que yo lo pueda mantener. Si hay una pérdida, tengo que repararlo el tanque. ¿Sí? Eso está más o menos, por lo menos tengo que tener un sendero alrededor del tanque de 50 centímetros. Bien, cumplido esto, digamos que el otro tema que ustedes pueden observar en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos tanques, que recordemos el tanque principal tenía dos accesos, si era mayor de 4.000 litros. Esos accesos, ustedes observan en edificios, esos accesos muchos dan al vacío. O sea, yo acá tendría, depende de la altura, la plataforma, el acceso a esta, de este costado, no tendría demasiado problema en mi azotea. O sea que esto lo cumpliría también. El otro tema que cumplo es que yo necesito altura para poder suministrar agua a los pisos superiores, al último piso. ¿En dónde estoy limitado? En lo que dice la norma, plano límite. A pesar de que se buscó en la legislatura con el nuevo código de edificación poder llevar a lo mismo que el ascensor, el sobrerecorrido de los 2 metros, eso no se pudo lograr, así que tengo la limitación en altura de ese plano límite. Estas son las condiciones que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a ubicar mi tanque de reserva. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Tanque de bombeo. Si hablamos de que el tanque de reserva está acá, en planta el tanque de bombeo debe estar lo más cercano posible para que la impulsión sea lo más directa posible, ¿sí? No tenga que desvíos, etcétera, etcétera. El otro tema es también reparación, mantenimiento, 50 centímetros, separado. Puedo ponerlo en mi pared interna, adosado a mi propia pared, lo mío, lo propio. Ahí yo puedo colocarlo. No es recomendable. Si no se recomienda esto porque el día de mañana estas filtraciones quedan en eternum. Esto es un subsuelo o una planta baja. Nadie accede a esa sala de máquina o es poco probable que accedan o acceden poco. Entonces hay que evitar esta situación. Pero hay que respetar de las líneas medianeras este recorrido de 50 centímetros por lo menos, o de paramentos propios, aunque sean propios, pero que estén enterrados, estén en terreno propio. Entonces, siempre tenemos que tratar de separar el tanque. El otro tema de los tanques de bombeo es el espacio que yo
tengo que dejar arriba? Pensemos que tengo que reparar el flotante mecánico, el acceso, tengo que tener un acceso para el flotante mecánico y el flotante eléctrico. Entonces yo necesito meter una persona, entonces tengo que tener entre el cielo raso y el nivel del tanque, por lo menos 50, 60 centímetros, lo mismo que los colectores. Entonces el colector necesita para su desarrollo entre 50 y 60 centímetros mínimo. Esto que a veces no es tenido en cuenta, si dimensionamos y decimos total entra, tengo 2,40 m o 2,10 m, me sobra espacio, y cuando vamos a ubicar el tanque tenemos esta limitación. Recordemos que estamos casi en 1 metro, 1,20 m, que tenemos que dejar para poder desarrollar mi tanque de bombeo. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. El otro tema son las bajadas. Es decir, ya vimos cómo buscamos los plenos más convenientes para la bajada de desagües cloacales, que van a ver que prácticamente coinciden con la bajada de agua fría o de agua caliente. Lo que tenemos que tener en cuenta con las bajadas es, digamos, los requerimientos de presiones. Vamos a ver el dimensionamiento, lo que pide, el requerimiento que pide la norma. Si la norma me está estableciendo determinadas alturas, ustedes ya lo vieron en la clase pasada, que para suministro mínimo de artefactos 50 centímetros, si yo necesito en el piso 2 metros, 4 metros, si es una bajada en columna 4 metros, eso ya habrán visto y estarán un poco aclarado la temática de cómo es. Yo cumplo la norma, yo digo, sí, cumplo la norma, está bien. Pero voy a ver que hay algunos conflictos hoy que antes no se desarrollaban por el tipo de grifería, por el tipo de artefactos, de provisión de agua caliente, particularmente. Es decir, hoy un calefón, antes con 2 metros, 1,80 m, ningún problema. Hoy hay que empezar a hablar de 3, 4, 5 metros, 6 metros para arriba, para que ese calefón rinda lo suficiente. El otro tema que lo van a encontrar en las obras en el último piso, ustedes si dimensionan de acuerdo a lo que dice el reglamento de obras sanitarias, van a ver que es probable que no le llegue agua suficiente a la ducha. ¿Y eso por qué? Porque las griferías hoy a ustedes le están requiriendo presiones mayores. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que estuvimos hablando es el uso del agua, es decir, el eficiente del agua. Hoy las griferías tienen incorporado elementos que me permiten tratar de hacer un uso igual confort, pero con menor uso de agua, lo mismo que las duchas. Entonces, sugiero, conveniente, es un cálculo hidráulico, el último piso, salvo que no tengan demasiada dificultad, hacer un cálculo hidráulico en el último piso. ¿Sí? Dejar de lado la normativa y en el último piso hacer, digamos, el dimensionamiento hidráulico, que es aplicar la fórmula hidráulica muy sencilla. ¿Sí? Bien. Vamos a resolución de plantas. Vamos a dar algo así por encima. Acá tenemos que resolver, digamos, un núcleo sanitario que es un baño y una cocina. Sencilla, de resolución. Yo tengo una bajada de agua fría, abastezco el baño, una bajada de agua caliente, una montante en este caso, distribuidora de agua caliente, y suministro el baño. Es decir, alimento el lavatorio, el inodoro, el bidet y la bañera. Bien, yo podría con esta montante, esta bajada, directamente también
abastecer la cocina sin demasiada dificultad. Esto puede traer sus ventajas y sus desventajas, porque si yo abastezco de esta bajada o montante, tengo que bajar al piso, subir y alimentar. No es una cosa demasiado grave, pero sí cuando empieza a funcionar, yo voy a tener problema de un buen suministro de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Si este es un edificio estándar, la solución no va a traer demasiadas consecuencias. En cambio, si es un edificio de lujo, donde yo estoy requiriendo instantáneamente agua caliente, agua fría, el agua caliente lo quiero ya, evidentemente tengo que buscar otro tipo de solución. También la solución de edificio estándar, no siempre en función de las longitudes, no siempre prevalece la solución de alimentar con un solo montante todo el departamento. ¿Sí? Eso va a depender, tiene que hacer un estudio económico en función del diámetro de las cañerías, la distribución. La distribución en general son de 13 milímetros, así que no hay mucho problema. La dificultad de poder suministrar agua fría y agua caliente directamente desde una bajada a una montante se produce cuando estoy en el último piso. Es decir, yo bajo, paso por el piso, vuelvo a subir. Ahí se me produce un sifón. Y en caso de que por alguna razón ingrese aire, en ese punto, siempre que bajamos al piso tenemos que tener presente eso, ya sea agua fría o agua caliente, yo tengo que eliminar ese aire para poder abastecer, en este caso, la cocina. ¿Cómo lo elimino? Con presión. Entonces van a ver que en el último piso esta solución puede traer dificultades en caso que se produzca un cierre o una reparación, ingrese aire a la cañería. Bien, dicho esto, vamos a ver un poco más en detalle la solución del baño. Mediante un montante, tengo un retorno libre. Vemos que tenemos una bajada de agua fría, la llave inmediatamente, distribución de agua fría, mezcladora en el lavatorio, mezcladora en la bañera, mezcladora en el bidet y suministro de agua fría al depósito de inodoro. El agua caliente lo mismo. Lavatorio, bañera y bidet. Bien, ¿qué estoy diciendo? Que acá con la bajada inmediatamente pongo una llave de paso, siempre que sea posible físicamente, ¿no? Para ver que a veces no es posible. Estoy diciendo lo siguiente: tengo mi montante, ya sea de agua fría o caliente, es indistinto, saco la conexión a mi núcleo sanitario, bajo y distribuyo, en este caso, hacia la bañera y hacia el lavatorio. Coloco la llave de paso en esta posición. ¿Sí? Este es el detalle de cómo sería esta llave de paso, esta bajada, esta conexión de agua fría. ¿Está claro? ¿Pregunta? Sí. Cuando baja después de la llave de paso, para alimentar a los artefactos, ¿por dónde va? ¿Más o menos a medio metro? ¿Vas por el piso? ¿Cómo va el caño? Ahora lo vamos a ver. La distribución de las cañerías van entre 30 y 40 centímetros. En la Buenísimo, próxima gracias. lo vemos. Y te va a quedar claro, si no, lo volvemos para atrás. Baño. Bueno, después, cómo yo pongo en cada núcleo sanitario, hoy con el AutoCAD es copiar y pegar fácilmente, pongo en cada núcleo sanitario, recomiendo, no es el caso que vamos a hacer, cada elemento con su correspondiente nomenclatura, con su correspondiente, de ser posible, si tenemos alguna marca, que se utilice la marca en función de que no haya discusión cuando yo pido un presupuesto y que el contratista me diga, y acá dice polipropileno. Yo
encontré en la calle un caño de polipropileno y lo puse. Estas cuestiones son importantes que queden aclaradas en toda la documentación. Bien, acá vamos a lo que me preguntaste recién, es un baño gráfico, que es el que tengo atrás, la imagen que tengo atrás. Tienes la montante distribuidora de agua caliente y la bajada de agua fría, con su llave de paso. Resuelto como lo dijimos, es decir, salgo, llave de paso y distribuyo. La distribución en general de las cañerías de agua fría y agua caliente están entre 30 y 40 centímetros. Hay situaciones... ¿Hola? Sí. Bien. Hay situaciones, como esta que presenta, por eso la imagen de la foto, es que está por encima, es decir, 50 a 60 centímetros. ¿Por qué? Por esto que hablamos de la accesibilidad de las instalaciones. Si hay una pérdida, yo tengo que reparar, ¿sí? Todos estos elementos tengo que repararlos, tengo que tener acceso siempre para poder, digamos, poder resolver esa pérdida o algún conflicto que tenga la instalación. Acá vemos cómo la distribución de la cañería, siempre el agua caliente va a la izquierda, el agua fría a la derecha, y un elemento que figura acá, que la tubería o las cañerías de agua caliente van por encima. Esto, digamos que va por encima, es importante para las cañerías de material de metálicas, es decir, el bronce, el cobre, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cañería de agua caliente tiene que ir aislada. Y si el agua fría va por encima, pueden condensar y esa aislación que tiene se pierde completamente. Hoy las cañerías son prácticamente de plástico y las aislaciones son de plástico. No obstante, es conveniente seguir con este esquema de distribución. Bien, acá vemos ya alimentación de artefactos, las cañerías van a 30 a 40 centímetros, las conexiones van a entre 40 y 50 centímetros, la salida para alimentar el lavatorio, el cuadro de ducha, y las distancias sugeridas, va a depender del tipo de artefacto, va a depender del tipo de grifería de ducha, etcétera, etcétera. Es simplemente esquemático para que tengan una noción. Bien, materiales, vamos a ir rápido. Los reglamentos técnicos, lo que quiero destacar es que hoy pide material certificado. No puedo poner cualquier material, tiene que estar certificado Norma CIRAN, no es obligatorio, pero me está pidiendo que sea certificado. Por supuesto están los plásticos, polipropileno, que pueden ser termofusionada o roscada, el polietileno con el sistema de unión, el acero inoxidable, que este sistema ya dejó de utilizarse, pero el acero inoxidable se utiliza para los colectores. Hoy tiene un gran avance, prácticamente todos los colectores de agua están hechos en acero inoxidable, ¿sí? Se dejó de lado lo que es el polipropileno o el bronce o latón, por los costos. Entonces, esto es importante. El otro tema a tener en cuenta dentro de los materiales es cuando tenemos que dimensionar de qué estamos hablando, de qué sección estamos hablando. ¿Sí? Una cañería que un proveedor de material de plástico me dice que me lo vende en media pulgada, ¿cuál es el equivalente en milímetros? Tenemos que tener en cuenta, ojo con estas cuestiones, porque uno habla de interno y otro externo, y entonces estamos hablando de superficie de conducción de la cañería distintas. Es decir, no es lo mismo una cañería que en pulgadas tiene una sección mayor que una cañería medida
en milímetros. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar en forma hidráulica. Bien, acá está el cuadro resumen, así que esto lo explicó bien el ingeniero Gonzalo Pampuro. Acá se ponen todos los materiales, ruptor, bajadas, etcétera, etcétera. No creo que haya demasiada dificultad como para que me detenga. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Yo tengo una consulta rápida con un tema anterior que diste. Cuando hablaste de la entrada de la provisión a los artefactos, ¿no hay alguna distancia o algo medio estándar? ¿O cada artefacto es particular, por así decirlo? ¿La Estoy conexión al pensando artefacto? en... ¿La conexión al Sí, artefacto? claro. Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Vos decís la conexión al artefacto? Yo digo, la conexión al artefacto y, por ejemplo, la separación entre la conexión de agua fría y caliente, si hay alguna geometría así medio dada, o Estás si tengo hablando que de saber... esto. Claro, exactamente. Bien. A ver, por ejemplo, vamos al caso de este manitorio. Que yo lo ponga a 15, 25 centímetros, no me cambia absolutamente nada, porque no se ve, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si esto está desplazado, está estirado la conexión son, en general se llaman de media, son conexiones que vienen de distintos materiales en función de la calidad que vos quieras darle a esa conexión, ¿sí? Tenés flexible de acero, tenés distintos sistemas de unión. Entonces, en este Mi caso no sería... consulta ¿Eh? era por lo siguiente, perdón, mi consulta es si yo tengo que conocer perfectamente qué artefacto va a quedar puesto antes de, para dimensionar, para proyectar, decía yo. Vos estás proyectando, ¿sí? Vos estás definiendo eso. Claro, ya conozco el artefacto, esa es mi consulta. Vos vas a proponer el artefacto en función de lo que te pida el comitente y los espacios que tenga. No podés poner una bañera de 1,80 m en un baño de 1,60 m, ¿se entiende? Tenés ese núcleo sanitario, tenés que, dentro de los artefactos que vos tenés, colocarlos, ¿sí? Okay. Esos artefactos vas a ver, por ejemplo, está lavatorio que queda expuesto, no tiene columna, no tiene nada. Evidentemente, que yo ponga una conexión totalmente torcida e inclinada, a la vista no queda bien. Entonces, sí me determina la grifería que yo ponga, que es en función del artefacto. El artefacto tiene orificios en la parte superior y en función de eso direccionarlo, ¿sí? El conflicto más grave es, digamos, la ducha, porque el cuadro de ducha sí es fijo. Esta distancia que dice 15 o 20 centímetros es fija y va a depender del fabricante. Esto es fijo, yo no puedo venir con una conexión por acá porque tengo que hacer un desvío y es prácticamente imposible. Entonces, dentro de todos estos artefactos sanitarios, mi problema en la obra va a ser resolver esta cuestión, ¿sí? Resolver este elemento del cuadro de ducha con la llegada correspondiente, ¿sí? Ahí sí o sí tengo que conocer qué grifería voy a poner y qué artefactos va a proveer. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Bueno, vamos a ver, digamos, caso sencillo, simple, la metodología que tienen el método reglamentario, que ya dije que, digamos, el problema que podemos tener es en el último piso. Sugiero que se dimensione hidráulicamente, recomiendo y casi los obligo a que dimensionen hidráulicamente en el último piso por el tipo de grifería que resolvemos. Entonces, lo primero que tengo que tener es qué abastecimiento requiere mi edificio, qué abastecimiento de agua me va a pedir, me va a requerir. Entonces, la norma, de alguna manera, hace un esquema de una vivienda que le llama completa, totalmente completa, y la reserva total diaria está en función de eso según la situación.
¿sí? Por el número de unidades de vivienda, la reserva total diaria de vivienda con más locales que esta vivienda completa. Supongamos que tengo una canilla de servicio, algún elemento más adicional, por el número de vivienda, en esas condiciones, más adicionales. La tabla que me está dando la norma es esto: vivienda y otros usos, ya sean tipo comerciales, industriales, escuelas, lo que sea. Son otros usos. Si los saco del requerimiento de lo que son las viviendas. Entonces habla de vivienda completa, baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, pileta lavacopas, y habla de vivienda de locales sanitarios que los mencionados para la vivienda, con más artefactos que los mencionados. ¿Sí? Después habla de la situación para esta vivienda completa, dice alimentación directa, no tengo tanque. Entonces, por cada unidad de vivienda, dice, usted tiene que suministrar 0,20 litros por segundo. Si es directa también, pero con tanque de reserva, es decir, tengo la conexión al tanque de reserva, y ese tanque de reserva acumula y provee, la capacidad que tiene ese tanque son 850 litros. Que es el caso nuestro, alimentación indirecta, bombeo de tanque de reserva, tenemos esta cuestión. Bien, supongamos que tenemos 10 unidades de vivienda completa, alimentación indirecta, lo cual sería un baño principal, un baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar y pileta lavacopas. Eso es lo que tenemos. Bien, son 600 litros. Yo requiero por cada unidad, o sea, por 10 serían 6.000 litros. Los adicionales que vamos a considerar, el sistema central de agua caliente, un promedio entre 80 y 100 litros. Vamos a tomar 100 litros, con lo cual mi reserva total diaria para este edificio, que tiene 10 unidades de vivienda completa, de núcleo sanitario, más el agua caliente, constituyen en total 7.000 litros. Esa es la reserva total diaria que tiene que proveer agua a ese edificio por un plazo, un periodo de 24 horas. ¿Está claro? Bien. Primero lo que tenemos que mencionar es mi conexión domiciliaria, ¿sí? Es decir, por dónde ingresa agua y que llega al tanque de bombeo. Para dimensionar una cañería, ¿qué necesito? Hidráulica aplicada, hidráulica 1, no sé. La presión y el caudal. Bien. El nivel presiómetro más menos, que me lo da la línea municipal, el ente prestatario de servicio, me dice cuánta presión yo tengo mínima en ese lugar. Desnivel entre la vereda y artefacto más desfavorable, como yo el artefacto más desfavorable es el tanque de bombeo, Si fuera conexión directa, el más desfavorable puede ser una canilla de servicio en la azotea o una ducha, eso va a depender de ese desnivel. Entonces, digamos que tenemos, me das la altura a nivel vereda, me da 10 metros. Que tengo el tanque, el suministro, el abastecimiento, la conexión al tanque a menos 1 metro de la vereda. Con lo cual yo tengo una presión para ingresar el caudal que necesito de 11 metros. Bien. Si yo este tanque lo tengo por encima, evidentemente, en vez de sumar la presión, se resta tantos metros. Si tengo 10 metros y la del suministro del tanque de nivel superior a 5 metros, serían 6 metros de presión para poder abastecer ese tanque de bombeo. Bien, ahora vamos al caudal. ¿Cuánto requiero? Bueno, la norma me define que yo puedo abastecer a mi edificio, ese requerimiento de 24 horas, en una conexión de 1 a 4 horas. Bien. Acá la situación está en función de lo que yo quiera resolver. Es decir, si yo pongo una hora,
evidentemente voy a tener un diámetro mayor, voy a tener potencia de bomba mayor, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando 4 horas se reduce el diámetro de la conexión domiciliaria, pero tengo que esperar 4 horas para lograr la reserva total diaria de abastecimiento. Entonces, en general van a ver que se toman 2 horas, pero esto es sujeto a análisis en función de esto que hablamos, es decir, qué calidad, qué tipo de edificio tengo. Yo no puedo tener, si es un edificio estándar, me aproximaré a las 4 horas en función de si puedo reducir o hay distancia importante de cañería, o a 1 hora si es un edificio que requiere un consumo importante de agua. Entonces, vamos a tomar las 2 horas. Entonces, el caudal va a estar la reserva total diaria respecto a los segundos de esas 2 horas. Esto da 0,97 litros por segundo. Vamos a adoptar directamente 1 y podemos calcularlo hidráulicamente o vamos a la tabla que tiene la norma, donde dice presión disponible, conexión domiciliaria, 11 metros, el caudal en litros por segundo, 1,69, nosotros vamos a tomar 1 para redondear, y en función de eso tenemos una conexión de 25 milímetros, ¿sí? O 1 pulgada, ¿sí? El diámetro es 25 milímetros o 1 pulgada. Ahí está dimensionada mi conexión domiciliaria. Evidentemente no cumple esta condición, estamos ahí en límite. Si yo voy por encima de la 32, evidentemente voy a tener que colocar este interruptor de vacío famoso, que evita que los vecinos se queden sin abastecimiento de agua. Acá vemos el funcionamiento, que ya lo explicaron en teórica, es decir, cuando hay presión, esto queda en la parte superior, y cuando no hay presión baja y la instalación está a presión atmosférica y baja. Lo mismo que vimos con el inductor de vacío de tanque mixto. Bien, tanque de bombeo. Entonces ya la conexión vamos a dimensionado de tanque de bombeo. La reserva total diaria va a tener que estar contenida en 2 tanques, el tanque de bombeo y el tanque de reserva. La norma me limita en cuanto a las capacidades que tienen que tener el tanque de bombeo y el tanque de reserva. Dice, para el tanque de bombeo tiene que ser el volumen que contiene mayor o igual a 1/5 de la reserva total diaria. El de reserva mayor o igual a 1/3 de la reserva total diaria. Entonces, en función de eso, establecemos valores. Es decir, lo común es 1/3 de la reserva total diaria para el tanque de bombeo y 2/3 para la reserva, para el tanque de reserva, ¿sí? Esto también, como hablamos, es sujeto a análisis. Va a depender de la estructural, va a depender qué volumen tengo de tanque de reserva, pero en general se toma 1/3 y 2/3 para resolver. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Vamos a dimensionado del sistema de impulsión. Vamos a comenzar por la bomba. La bomba, el sistema de bomba, les recuerdo, la bomba centrífuga, funcionaba una y la otra quedaba en resguardo, entonces funciona uno y alternativamente en forma automática debería asumir la otra. Con todos los elementos, junta elástica, válvula de retención, canilla de servicio. ¿Qué necesito para dimensionar la bomba? Evidentemente el caudal, que es el caudal de la conexión, la altura manométrica, la altura de impulsión del agua, es de donde está la bomba a mi tanque de reserva,
más las pérdidas en el recorrido, ¿sí? Las pérdidas, esa altura de pérdida puede ser calculada de distintas maneras. Nosotros lo vamos a calcular con la longitud equivalente multiplicando por un coeficiente de fricción. Y para hacerlo sencillo, y no nos vamos a alejar demasiado de lo que podemos lograr con otras formas de dimensionado, tenemos la altura geométrica, que la altura geométrica sería la altura desde el nivel de la bomba, vamos a establecerlo así, aunque sería el pelo del tanque de agua, pero vamos a establecerlo como el nivel de la entrada de la bomba al nivel de entrada al tanque de reserva, ¿sí? Esa es la altura geométrica, ¿sí? Una longitud horizontal, que son los desplazamientos que sufre esta cañería de impulsión, más el número de curvas, por 10 metros, decimos que por cada curva yo pierdo 10 metros, y el número de válvulas, por cada válvula yo pierdo 20 metros. Eso vamos a establecer una longitud equivalente, que multiplicada con el coeficiente de rozamiento, vamos a poder determinar la altura por pérdida. También estas pérdidas, las pérdidas de curvas de válvulas, van a ver que los fabricantes también establecen un valor de K, que sale mucho más preciso, más rápido, también diagramas, tabla de pérdidas, en función de facilitar esta cuestión. Nosotros directamente vamos a desarrollarlo de esta manera. Entonces, el Q de bombeo es el Q de la conexión, que era 0,97, y adoptamos 1 litro por segundo, ¿sí? La altura geométrica, vamos a decir que tiene 25 metros, desde este punto a la entrada del tanque, 25 metros. Un desplazamiento horizontal sufre de 5 metros, entre que va y viene, ¿sí? Tenemos 5 curvas por 10 metros, 2 válvulas por 20 metros. Eso, la sumatoria es un total de 120 metros de desarrollo de pérdidas, ¿sí? Bien, ahora, entonces llegamos a la altura geométrica, al caudal de bombeo, longitud equivalente. Vamos a establecer coeficiente de pérdida. La norma trae un diagrama, yo prefiero este nomograma que de alguna manera me está dando las pautas de la velocidad de que yo tengo que manejar la distribución o la provisión de tanto de agua fría como agua caliente. Entonces vamos a ver que 0,5 metros por segundo, 0,5 por segundo, produce sedimentación. Entre 0,5 y un 1,5 estoy en condiciones óptimas y convenientes, la cañería no produce ruido. Ya a partir de 1,5 empiezo a tener problemas de ruidos. Y ya cuando paso los 2 metros por segundo, ruido prácticamente insoportable. Entonces, habíamos dicho que tenemos un caudal, el caudal, perdón, ¿alguna duda? Sí, cuando habla de ruido, ¿se refiere a ruido de lo que escuchamos o problemas de gravitación? Ruidos en la circulación de agua, la cañería. Si todas las cañerías de desagüe, qué sé yo, digamos, al correr un fluido, al circular un fluido, produce ruido, más o menos, audibles o no audibles. En agua, en cloaca se escuchan, depende, ahora que los desagües cloacales están suspendidos, se escuchan un poco más. Entonces, esos ruidos son los que tengo que evitar. Entonces, las velocidades de circulación no pueden ser cualquiera, porque producen ruidos molestos. ¿Está claro? Bien. Sí, gracias. Bueno, entonces, caudal 1 litro por segundo. La conexión a mí me daba 25 milímetros, ¿sí? Más o menos por acá. Entonces quiere decir que yo tengo una velocidad aproximada acá, 1,80. Podría ser conveniente que yo la cañería de impulsión lo ponga en 25. Pero el ruido, digamos, va a depender por dónde pase, por dónde tenga el pleno, que va a ser un limitante. El otro limitante es que la bomba va a tener un poco más de
tener un poco más de potencia, son más estándar, así que por ahí con 25 no modifica, pero podemos modificar la bomba. Entonces, vamos a sostener ese caudal de 1 litro, ¿sí? Vamos a pasar al diámetro siguiente, 32, con lo cual la velocidad se redujo y está dentro de la velocidad conveniente. Tenemos un mayor costo de material, pero tenemos, digamos, una reducción en el uso de energía a nivel de la bomba. Entonces, ahí tenemos la pérdida, 45 milímetros por metro, ¿sí? Multiplicamos los 120 metros por ese coeficiente y la bomba no solamente tiene que impulsar los 25 metros de diferencia de nivel estático, sino 5,4 metros más por pérdida. Entonces, eso constituye 31 metros. Con estos dos datos, es decir, el caudal y la altura manométrica, yo lo que voy a definir es mi bomba. Voy al diagrama de bomba, establezco el caudal que necesito, la altura, y ahora voy a empezar a seleccionar mi tipo de bomba. Acá en este diagrama tenemos 3 tipos de bomba. Esta otra, y la de 2 HP, o sea, de 1 HP, 1,5 y 2 HP. Si yo circulo, evidentemente me paso en la de 1 HP y 2 HP, 1,5 HP. Entonces tengo que ir a la de 2 HP, que me suministra un caudal de 1 litro por segundo, a 33 metros de altura. ¿Sí? ¿Está claro? Con eso después defino todas las características de mi bomba. Bien. También podemos hacer el otro camino para dimensionar el diámetro de la cañería de impulsión, por la fórmula de caudal, superficie por velocidad. En función de eso podemos determinar a modo de ver si estamos dentro de los valores establecidos. Vemos que para 1,5 y el caudal se verifica 32 milímetros. Entonces, el diámetro de aspiración de la bomba, si la cañería que aspira el agua del tanque de bombeo, es igual a la cañería de impulsión. Es el caudal que ingresa, caudal que sale. 32 milímetros. Acá hay que hacer una acotación. En general van a ver que hay normas y requerimientos a nivel licitario de bajar esta velocidad a 1 metro por segundo, para evitar ruidos que dentro de la sala de máquinas. Imaginemos que la sala de máquinas es un lugar donde yo tengo que hacer mantenimiento, donde hay personal que está horas y horas tratando de resolver alguna cuestión de las distintas instalaciones de los domiciliarios. Es conveniente bajar esta velocidad a 1 metro por segundo o por debajo, con lo cual agrandamos esta cañería de succión de la bomba. Bien, dicho esto, vamos a pasar al tema de la resolución de las bajadas. En función de esto, método reglamentario de provisión indirecta. Entonces vamos a ver que la norma establece para cada tipo de artefacto o grupo sanitario una sección. Lo mismo que para agua caliente. Entonces, dice, bajadas de tanque, artefactos y cañería de distribución de agua caliente. Entonces, bajada de tanque. Digamos, yo tengo, por ejemplo, un baño completo y le dice, da una sección de esa bajada de tanque de 0,53 centímetros cuadrados. ¿Está claro? Bien, la cañería de distribución de agua caliente me está diciendo que para un baño completo, en vez de 0,53, 0,44. ¿Por qué? Porque evidentemente la densidad de agua y la circulación es distinta, y de alguna manera también me está dando el uso que yo tengo. ¿Sí? Así que con estos datos yo puedo llegar a dimensionar las distintas bajadas y seleccionar el diámetro en función de lo que tengo determinado. Supongamos que tengo de agua fría
15 baños completos. Esto hace una superficie de 7,95 centímetros cuadrados. Si multiplicamos 15 por 0,53, y el diámetro que corresponde es 0,019. Entonces ya tenemos la bajada para alimentar 15 artefactos completos, sanitarios completos, tenemos con 19 nos alcanza. Volcamos. Perdón, Sí. perdón, ¿Podés Raúl. repetirlo? Por favor. Ahí Raúl daría un diámetro de 0,032, no de 19. Dice, Perdón, sí. Perdón, disculpe. Tienen razón. 0,53 con 15, 7,95, y la medida en vez de ser 0,19 es 0,32. Está claro, me confundí al recuadrar. A ver, lo explico para que se entienda. Con 0,13, ahora lo vamos a ver en la tabla, en la otra tabla, con 0,13 el máximo que yo puedo abastecer es 1,80. La sección límite que tiene 0,13 es 1,80. En función de eso, yo puedo abastecer con 0,13 cualquier cantidad de artefactos, ¿sí? Es decir, 1 con una unidad hasta 0,71 con 0,13. 10 con 0,18, 1,80, ¿sí? Si yo tengo 0,53 con 0,13, es hasta 1,59 la sección, ¿sí? Entonces, acá, si yo tengo 15 de 0,53, me da 7,95 centímetros, ¿sí? Estoy comprendido dentro de estas dos líneas negras y me da 0,32. Así que esto que está acá, este recuadro es 0,32. Gracias, Gonza. Bien, ¿se quedó claro? ¿Quedó claro? clarísimo, Raúl. Gracias. Bueno, ahora lo vamos a ver esto mismo en las secciones límites, ¿sí? La norma también tiene, además de esa tabla, tiene otra tabla en función de la sección límite de bajadas y colector, ¿sí? Para poder dimensionar colector. Esa misma tabla que vimos la podemos ver acá, ¿sí? Entonces, en función de la sumatoria de esas secciones de centímetros cuadrados, yo tengo para 0,13 una sección límite máxima de 1,80. ¿Qué me está diciendo? Si bien la sección de la cañería es 1,27, la sección límite es 1,80. ¿Por qué? Porque me está dando el factor de simultaneidad. ¿Se entiende? Es decir, yo en realidad hidráulicamente puedo tener una sección de 1,27, pero como tengo, digamos, varios núcleos sanitarios que llegan a un valor que supera, pero esos núcleos sanitarios no funcionan simultáneamente, el coeficiente de simultaneidad no es 1. Entonces, contempla de alguna manera el coeficiente de simultaneidad, tanto para bajada como para colector. Vean que al colector le baja la sección, porque entiende que este colector tiene que suministrar sí o sí la cantidad de caudal que requiere el edificio. ¿Quedó claro o lo vuelvo a repetir? Bueno, así cada uno de los diámetros voy a tener la sección límite y en función de eso determinar. ¿Sí? La misma manera que puedo determinar con esta tabla las bajadas, también puedo dimensionar el colector del tanque de reserva. ¿Sí? El colector de tanque de reserva va a ser la sección máxima de la bajada, la mayor diámetro de la mayor bajada, es la mayor sección, más la semisuma de la sumatoria de todas las restantes. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en función de eso, supongamos que tenemos una bajada con
con 60 y el resto, 2 bajadas más, de 5.30 y 7.40, con lo que hace una sección de 15.95. Esto es lo mismo para bajadas, la sumatoria nada más que se suman directamente. Entonces, de tabla, tomamos colector, tomamos la sección más cercana y determinamos el diámetro del colector, ¿sí? ¿Está claro? Con eso quedó determinado que mi colector tiene 50 milímetros, es decir, 2 pulgadas, el colector de agua fría. ¿Sí? Bien. Con esto terminamos de dimensionar toda la instalación de agua fría, ¿sí? Infusión, conexión, tanques y bajada. ¿Alguna duda? Bien. Vamos a distribución de agua caliente. Vamos a utilizar el sistema central. Entonces, el sistema central, recordemos que el tanque de reserva abastecía el agua fría, algún elemento que puede ser un tanque intermediario o un termotanque de alta recuperación, abastece, alimenta, puede ser alimentando montante distribuidor y retorno distribuidor. Siempre los escapes por encima del pelo de nivel de agua, para que no tengamos tuchas no requeridas. Y bueno, las bajadas es lo mismo, es el mismo nivel, voy a buscar si el baño es completo, si es un solo artefacto, y iré sumando piso a piso hasta lograr la sumatoria a la bajada. El agua caliente empezaba del nivel inferior hacia arriba, el agua fría, perdón, del nivel inferior hacia arriba. Si yo tengo montante y retorno, evidentemente voy a empezar mi dimensionamiento por el piso más bajo de suministro, iré sumando, acumulando, acumulando, acumulando hasta llegar a mi colector de suministro de agua caliente. ¿Se entendió? Entonces, cada artefacto o núcleo sanitario va a aumentar la sección, va a ir aumentando la sección, modificándola o no, pero va aumentando la sección requerida hasta que llegue el límite del diámetro que yo estoy tomando, y en función de eso, en lo último, comenzará con 13 milímetros, sugiero 19 arrancar, pero 13 milímetros, 19, 25, como vamos a ver, 25, 32, colector 50, no sé lo que es. ¿Sí? Ahora vamos a ver el dimensionado. ¿Está claro? Bien. Colector de agua caliente. El colector de agua caliente va a ser la sumatoria, la suma directa de todas las secciones. Ahora yo ya no establezco semisuma, sino que sumo todas las secciones, y este colector va a tener que abastecer a todos por igual. Yo ya establecí la necesidad, es decir, que el funcionamiento de cada núcleo sanitario, la simultaneidad de uso. Ahora ya estoy diciendo, bueno, no, que mi colector abastezca a todas ya las bajadas del colector superior, todas las bajadas que distribuye. Entonces, supongamos que todas las bajadas sean 2,85, que sean 4, yo tengo una sección mínima, voy a ir a esta tabla de sección límite, colector, y lo que más se aproxima, voy a establecer el diámetro. Bien. Este es el colector superior. Lo mismo el colector, digamos, que tengo del abastecimiento abajo. Voy a tener, además de este abastecimiento, todos los caudales que tienen la montante. Si no es distribuido el montante, sería de 38 también la salida de mi planta térmica. ¿Sí? El colector de retorno, en cambio,
también va a ser la suma adoptada, pero de la sección que está retornando. Entonces, si yo tengo una sección menor, 1,27, supongamos que sea la distribución, este colector de retorno va a ser de 25, toda la cañería va a ser de 25. Y recordemos que la circulación es en esta dirección, con lo cual esa dirección es más chica. Planta térmica. La planta térmica, para dimensionar, es decir, el tanque, se llama el termotanque de alta recuperación, o la caldera, lo que necesitamos, el abastecimiento que requerimos son 80 litros, estamos acá, en realidad habíamos adoptado 100 litros, así que es un poco más. El tanque, el tiempo de recuperación es en 1 hora. Vemos el modelo que corresponde en función del caudal que necesitamos y en función de eso adoptamos 1 o 2 termotanques de alta recuperación. Siempre es conveniente tener 1 de reserva, es decir, si me pide 1, tendré 2, si me pide 3, tendré 4, 1 de reserva, siempre para poder suplir, digamos, las salidas de servicio de alguno. Y por último, quiero mostrarles cómo podemos, digamos, unir o abastecer mediante 2 termotanques en paralelo. Los termotanques requieren, por supuesto, abastecimiento de combustible, en este caso gas, el suministro, que es el que va a suministrar el calor a través del quemador. Tengo la conducción de humo, la generación de humos, y eso, la expulsión a los 4 vientos. Van a ver que hay algunos termotanques que permiten unir los conductos de humo. No es conveniente, es tratar de sacarlo de forma independiente. Por eso van a ver que el abastecimiento se pone en los pisos superiores en general, a los efectos de poder suministrar. La diferencia en el suministro es que yo voy a necesitar sí o sí una bomba recirculadora para que el sistema de distribución de agua caliente funcione. Después tenemos, por supuesto, la bajada del tanque de reserva, el agua fría, que alimenta esos termotanques. Y por último tenemos la bajada, la conexión de los retornos al agua fría. Como puede haber alguna posible recirculación en forma inversa, yo voy a necesitar en el colector de los retornos y el de agua fría una válvula de retención. Por supuesto que voy a necesitar también toda la llave de paso que necesite a los efectos de poder cortar el servicio para mantenimiento, tanto retorno como la distribución de agua fría. Por otro lado, también yo necesito estos artefactos, termotanque o tanque intermediario, retirarlos para su reparación o cambio, lo que sea. Así que las instalaciones tanto de gas como de agua caliente y de agua fría tienen que permitirme retirarlo. ¿Qué quiero decir? Van a ver que en agua fría y agua caliente yo tengo algún elemento que me permite separar, ya sea en la misma conexión o en la cañería, una unión doble que me permite de separar tanto la cañería de agua caliente como agua fría. Lo mismo que en gas. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Si no tienen dudas, damos por terminada la clase. Respecto de la montante de agua fría, ¿cómo se dimensiona el diámetro? Esta montante de agua fría en realidad no es montante, es bajada. ¿Sí? Es bajada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, la bajada. Es bajada, acá está mal. Bien.
yo tengo, como dijimos, todo el recorrido, ida y vuelta. ¿Sí? Ida y vuelta. Este colector que está acá, va a alimentar, si supongamos que sean los dos o uno solo, yo dimensiono este colector en función de esto que hablamos de los centímetros cuadrados. Este colector es el que abastece todo, tanto montante distribuidor como retorno distribuidor. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá sale un caudal. Acá tiene que entrar un caudal. Por lo tanto, este colector y esta bajada tienen el mismo diámetro. Caudal que ingresa, caudal que egresa. ¿Está claro? Bien. ¿Quedó claro? Y no se tienen, sí, y esa bajada no se tiene en cuenta para el dimensionamiento del colector de tanque de reserva. Sí, se tienen todas para el colector de... O sea, buena pregunta. Vamos a aclarar. El colector de agua fría alimenta, en este caso, la planta térmica. Es una bajada, que puede ser la más importante dentro de la distribución. Entonces, el colector va a ser, supongamos que esta sea la máxima, esta sección, más la semisuma de las otras secciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo el tanque mixto? El tanque mixto, ahí tengo una bajada para incendio. Esas bajadas de incendio son de diámetro 64. Y ahí tengo que ver, en función del requerimiento de incendio, ese colector, si no tiene que abastecer con 64 o 75 según el diámetro, y por otro lado abastecer la provisión de agua fría. En general se separa. Yo tengo el colector en función de mi instalación de incendio, 64 mínimo, 75 supongamos que ponga cañería para los establecimientos fijos de 75, colector de 75. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi bajadas de agua, de provisión de agua fría es menor que 64? Evidentemente es 64, porque yo tengo que abastecer el sistema de incendio. Si no, pondré los requerimientos de la provisión de agua fría. Supongamos que la provisión de agua fría tenga un colector de 100. Digo, evidentemente ese colector va a ser de 100. El de incendio puede ser menor, pero va a estar abastecido por ese colector de incendio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O oscurecí? Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, entonces damos por terminada la clase. Gracias por estar. Y bueno, les dejo acá una última pantalla de que cuidemos el agua y que no olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. ¿Sí? Eso es importante como profesionales, adoptar todas las medidas que podamos lograr el buen uso y eficiente del agua. Bueno, gracias. Chao, gracias. Gracias.